Bien, gracias. Buenas noches con todas las participantes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la exposición. Como ya me presentó y estuve la ponencia anterior, mi nombre es Milagro Sáenz, soy licenciada en enfermería y bueno, ahorita vamos a seguir con la ponencia del primer módulo. Después de ya haber conversado, hablado y expuesto, ¿no? Sobre lo que es cadena de frío y la norma técnica. A ver, ahorita estoy compartiendo la pantalla. Bien. Sí, sí se puede visualizar. A ver, me confirman, por favor. Sí, licenciada, sí se visualiza. Ah, está bien, gracias. Entonces, continuando con la exposición, bueno, el módulo es gestión de enfermería en cadena de frío en inmunizaciones. Eh, la vez pasada estuvimos hablando sobre lo que es la norma técnica y su mantenimiento, los niveles en los que se encuentra también, ¿no? Tanto a nivel local, regional, nacional, y cómo es que se trabaja la cadena de frío con su normativa. El día de hoy vamos a pasar al siguiente subtítulo que es vigilancia de SAVIS. Bueno, como pueden apreciar en la imagen, eh, tenemos unas piernitas con quizá equimóticas, o con prurito, con algún tipo de lesión, ¿no? Que no se sabe exactamente qué ha sido, pero pueden haber muchos factores, ¿no? En los cuales esto vamos a detallar. Bueno, eh, acá se me ha movido la pantalla, pero bueno, es el ESAVI. La imagen no es, ¿no? Era la imagen anterior. Bueno, el ESAVI es todo cuadro clínico negativo que presenta posterior a la administración de una vacuna y que supuestamente se le atribuye, ¿no? El ESAVI, por sus siglas, es efecto supuestamente atribuido a la inmunización. Em, Aquí puede observarse tanto de repente la mala o poca mala praxis, la manipulación, sea en el transporte, en el almacenamiento, en la manipulación de las vacunas. Si bien es cierto, las vacunas, como en cualquier producto biológico externo al organismo que puede producir una reacción, comúnmente puede ser leve, transitoria o también pueden darse algunos cuadros severos. Bien, dentro del ESAVI tenemos que detallar, observar la calidad de la inocuidad de las vacunas. Hay vacunas que aparentemente las vacunas son o están hechas de manera inofensiva, ¿no? La idea es siempre proteger a los pacientes, pero algunos casos, algunos lotes pueden venir con algunos efectos adversos. También se tiene que observar el transporte y el almacenamiento seguro. Unas vacunas que son transportadas de manera segura y que no hay alguna ruptura de cadena de frío, hay algún tipo de mala praxis, va a ser una vacuna segura y va a evitar o va a prevenir futuros ESAVIs. También las inyecciones seguras. Si bien es cierto, las encargadas y las expertas en la vacunación somos las licenciadas en enfermería y tenemos que saber en dónde va la inyección y que sea una inyección y una vacunación segura para el paciente. También una disposición final segura y es donde va la vacunita y tiene que ir de manera segura hacia el paciente. Y posteriormente la vigilancia del ESAVI en caso suceda un ESAVI o un efecto supuestamente atribuido a la vacunación e inmunización del paciente. Bien, el ESAVI tenemos una subdivisión también tanto en gravedad, frecuencia y también inducido por la vacunación. La gravedad puede ser leve, moderado o grave, ¿no? O severo. La frecuencia puede ser frecuentes o raros. Frecuentes, la mayoría de SAVIs leves, que son, siempre encontramos, o la mayoría de veces encontramos
que a los niños o la vacuna, por ejemplo, la DPT, la DT, que son vacunitas fuertes, produce una ligera fiebre, un ligero dolor en el brazo o alguna pequeña o hasta eritema, prurito salen, ¿no? Entonces son ESAVIS frecuentes, pero los leves. Los raros, por lo general, son los ESAVIS graves. Y también inducido por la vacunación, puede ser intrínsecos o extrínsecos, ¿no? Intrínsecos puede ser por la misma vacuna, el mismo biológico, como les comentaba, puede ser por la misma vacuna, el lote que fue de repente mal producido o transportado de alguna manera que no era una mala praxis. Y extrínseco por algún medio externo, ¿no? A veces termina la vacunación y alguien golpea el bracito o la pierna vacunada del niño, del paciente y pueden ser ya o el mismo ambiente, ¿no? Puede producir algún efecto extrínseco. Dentro de la gravedad del ESAVI, leve porque se resuelve por sí mismo, es decir, que no necesita de un tratamiento médico, que simplemente va a pasar unos 2, 3 días y va a aliviarse. Se resuelve por sí mismo. Acá encontramos, por ejemplo, los pacientes que tienen fiebre o algún dolor local en la zona. O también se pueden presentar ligeros edemas, ¿no? Y eso se puede, por ejemplo, en el caso del reporte de las vacunas del ESAVI, se puede reportar hasta en los primeros 7 días. Con respecto al estadio moderado, este requiere de un tratamiento médico, pero que no es grave. Es decir, que el médico puede indicar algo para disminuir ese dolor o ese malestar. Sin embargo, el paciente va a quedar con toda su integridad. Y en el caso del ESAVI grave, estos sí ponen en riesgo la vida del paciente. Podría hasta causar la muerte del paciente o dejar alguna discapacidad, deformidad, malformación, entre otras cosas. Y este ESAVI grave sí se reporta dentro de las 24 horas. Es decir, que ni bien se vacuna, nosotros tenemos que tener en cuenta o en caso nos reporten, ¿no? Llega el paciente grave a la emergencia y nos dice, me acaban de vacunar y sucedió esto, o los familiares. Si es por la vacunación o ha sido dentro de las primeras 24 horas, podría atribuirse a a la vacunación y eso se tiene que notificar. ¿Cómo hacemos con enfermería? Nosotros notificamos al área de epidemiología de nuestro establecimiento y ellos son los que notifican hacia la red. En este caso, al RENACE, ¿no? Que es la Red Nacional de Epidemiología, y ellos son los que se encargan como hospital también nos encargamos de evaluar los riesgos de los pacientes. Y en caso sea muy grave, se puede referir a un establecimiento mucho más grande, un hospital de mejor o de tercer nivel. Y incluso luego de ya haber dado la notificación, haber notificado, se sabe del caso, los de la red pueden o van a notificar a nivel nacional y ellos se van a encargar también de hacer un seguimiento específico al caso, ¿no? Preguntar de repente si ese lote de vacunas, por ejemplo, ¿no? Fue una neumococo. No, hay un caso que tuve cuando estuve atendiendo una paciente no quería que la vacunemos a su niño y es comprensible, ¿no? La vacuna en realidad no es exigida, sino es de manera voluntaria. La señora, desde que tiene su niña 1 año de edad, no le coloca ninguna vacuna. Es más, hasta los 6 meses nada más le colocó. Las del año no. ¿Por qué? Porque ella refería que tuvo un primo de la niña que se vacunó con neumococo en otro establecimiento y que el neumococo le causó problemas en el cerebro y al final terminó por la muerte el niño. Entonces ella se había quedado psicoseada y era comprensible porque era su primo, ¿no? Su sobrinito en realidad. Y nos mencionaba eso, de que por la neumococo es que le causó eso al pequeño, lo llevó a UCI y estuvo muchos días hasta que llegó a la muerte, ¿no? En realidad no se sabe. Ella, según ella refiere, se hicieron estudios y se comprobó que era la vacuna del neumococo. Hasta ahorita no tenemos
certeza de lo que haya sido acá a nivel de la región, porque no fue acá, pero sí fue un familiar de la señora. Entonces, eh, es comprensible que la gente también a veces, por las mismas reacciones de las vacunas o por cómo desarrollaron algunas personas, tengan alguna desconfianza, ¿no? Con respecto a las vacunas. Por ejemplo, la vacuna del tétano eh, sí duele, da fiebre, se puede edematizar el brazo, pero al final el beneficio que nos da es mucho, ¿no? Porque son vacunas prevenibles de vacunas que previenen enfermedades mortales. Bien, entonces, en esta imagen no se aprecia muy bien, pero es la hoja de notificación del ESAVI que nosotros reportamos. Sea, si sea ESAVI leve, se puede reportar, pero siempre y cuando sea dentro de los primeros 7 días. Y posteriormente puede ser también la del ESAVI moderado, ESAVI severo, y también se notifica al área de epidemiología. Bien, continuando con la norma técnica que fue vista la vez pasada, la norma técnica de cadena de frío número 136 del año 2017, vimos todas las que son, todo lo que es los conceptos, su almacenamiento, todos los instrumentos que se utilizan, ¿no? O sea, los termómetros, los termos, las cajas transportadoras, los frigoríficos, las refrigeradoras y congeladoras, entre otros. Bien, ahora vamos a observar lo que es el data logger. Es un pequeño dispositivo que se puede observar ahí en manera de rollito, ¿no? Pero vamos a ver más adelante que son dos tipos de data logger. Este tipo de data logger. Este tipo de data logger son diseñados para registrar una o más variables físicas que se encuentran en un entorno específico. En realidad es un dispositivo electrónico de registro continuo de temperatura de uso obligatorio en todos los niveles de cadena de frío del país. El data logger permite controlar las temperaturas tanto en el transporte, en el almacenamiento, en la manipulación incluso de las vacunas, en las actividades tanto intramurales como extramurales. Por ejemplo, en las extramurales, cuando vamos a los barridos de vacunación, cuando vamos a unas jornadas de vacunación o seguimiento casa por casa, tenemos que llevar con nosotros el dispositivo del data logger. Hace poco hubo un barrido de sarampión y de polio, no sé si habrán escuchado. Igual, todas las personas que habían, las enfermeras que tenían que vacunar, sea casa por casa o en algún punto específico, como campaña de vacunación, tenían que llevar el dispositivo del data logger. Como se puede observar acá, son dos tipos de data logger, uno en rollito y uno color amarillo como un cuadradito. Ambos tienen sus cables y al interior tienen o procesan un tipo de información para ver el tema de las temperaturas, de los rangos de temperaturas que son entre +2 +8 grados centígrados. Estos dispositivos son portátiles, son compactos, son alimentados por batería que se puede cambiar, que nosotros mismos lo podemos cambiar, y contienen un sensor muy sensible y una memoria de almacenamiento de datos. Este data logger es un dispositivo de precisión que registra datos de temperatura y de tiempos. Se usa en el transporte, en el almacenamiento y manipulación, tanto en vacunación intramural y extramural. Se registra y evalúa con exactitud las rupturas de cadena de frío. Acá no hay nada de que yo lo cerré bien el termos o yo tuve las vacunas en buen estado, protegidas de la luz del sol, entre otras cosas. No, el data logger capta todo, es muy sensible y capta todos los rangos de temperatura al que las vacunas están expuestas. Y también es de uso obligatorio en todos los niveles de la cadena. Lo usan tanto desde los establecimientos más pequeños, como puestos de salud, establecimientos, hospitales,
las microredes, redes, hasta el nivel nacional con los frigoríficos grandes que almacenan grandes cantidades de vacunas. Dentro de las indicaciones del data lawyer, ese está indicado para registrar datos en tiempo real, sobre todo la temperatura. Acá se observa precisamente la temperatura en el que oscilan las vacunas cuando el data lawyer está presente. También se verifica el comportamiento de la temperatura del refrigerador, se evidencia la calidad de conservación de las vacunas. Hay que conservarlas en los rangos de 2 y 8 grados centígrados. Y también graba durante días, semanas o incluso años en periodos prolongados porque tiene una gran capacidad de almacenamiento. Y registra y evalúa con exactitud rupturas de cadena de frío. Dentro de los materiales del Data Lawyer, nosotros tenemos que tener instalado en la computadora un software que es el programa TinyTag Explorer 4.9 en la computadora. También instalar el programa de reconocimiento del cable USB en la computadora. Como podemos observar acá, están los data lawyers, están los cablecitos. Uno es el punto USB que va hacia la computadora y el otro es el redondo que va conectado hacia el mismo data lawyer, a la parte interna. Abrimos la tapita del data lawyer y se conecta inmediatamente. Y el CD que se ve ahí es el software que se le entrega a cada región. Dentro de las ventajas del data lawyer es el costo. El costo de tener un data lawyer dentro de las vacunas que monitoricen o que fiscalicen las vacunas va a ser mucho más económico a que tener de repente personas contratadas ahí que estén mirando y que observen tan detenidamente el manejo de las vacunas. Este data lawyer no requiere viáticos porque es un objeto pequeño portátil. No requiere de chofer, simplemente se transporta. Nosotros mismos la podemos transportar y sin costo alguno. No requiere gasolina, no requiere de tiempo porque está ahí todo el tiempo. Y una vez que vamos a procesar la información, simplemente se conecta y en cuestión de minutos ya está toda la información de los rangos de las temperaturas y de las gráficas. No requiere personal especializado porque cualquier persona lo puede hacer. En realidad, la enfermera lo realiza, pero no es cosa del otro mundo el poder hacerlo, ¿no? Simplemente es coger la computadora y conectar el data logger y seguir los pasos que, que nos da la red y puede llegar a todos los sitios porque es pequeño y portátil. Acompaña las vacunas por 24 horas del día y si es posible meses o años. Y el informe es preciso. Acá no va a haber error alguno de que vaya a oscilar en otras temperaturas. Eso es totalmente preciso. A nivel de, el data logger, ¿cómo se maneja? A nivel local, se utiliza para monitorear las temperaturas del refrigerador. Se usa en todas las actividades de vacunación, tanto intramurales, extramurales, y el responsable es quien lleva el data logger a su lectura. Al nivel local, los establecimientos de salud, todos tienen data loggers que son usados para las actividades en que salimos a campo o dentro del hospital. Dentro del hospital lo tenemos en las refrigeradoras, lo tenemos en los termos portavacunas, en las cajas transportadoras y cuando salimos también a campo, también podemos llevarlo con nosotros mismos. Eh, el responsable es quien lleva el datalogger a su lectura, sí. ¿Por qué? Porque la encargada de inmunizaciones va a llevarlo a la red, que es el siguiente nivel. Y en la red eh, la encargada se va a encargar de descargar toda esa información. Una vez que la enfermera del establecimiento lleva el data lawyer, ¿qué hace? Es descargar toda la información ya conectando el data lawyer y va a descargar todo de todos los establecimientos de su jurisdicción y también descargará la gráfica mensual del mismo data lawyer y lo entregará. Esa gráfica es de todos los establecimientos que corresponden a la red. En este caso, a la microred, ¿no? Los puestos van a la microred es la que se encarga de
descargar esos archivos y luego enviarlo por correo a la red o al nivel regional para observar fue el comportamiento de ese mes de la gráfica del data lawyer. Esa información genera reportes. Hay un reporte que es de la evaluación mensual de calidad de la conservación de las vacunas y el otro reporte es de indicadores mensuales de la conservación de los termos portavacunas. Y el encargado de la microred es quien se encarga de enviar la información a la red. Y a nivel regional, bueno, el coordinador responsable recepciona todos los reportes de las microredes y lo envía en la información a la dirección nacional. Y ya a nivel nacional, también el encargado o de la dirección de inmunizaciones a nivel nacional es quien consolida toda esa información de todas las regiones, de cada establecimiento, es el que analiza y analiza los resultados y estos resultados los remite a las redes nuevamente y llega a la inversa, ¿no? Tanto del nivel central al regional, a la red, microred y al nivel local. Es como que una cadena, un ascenso y un descenso a la inversa también. Bueno, el nivel operativo del data lawyer nosotros lo tenemos en nuestra refrigeradora. Luego de la refrigeradora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarlo y transportarlo hacia el termos portavacunas, hasta en todo el recorrido que nos dure el turno. Luego del uso, nuevamente retorna a su nivel de origen, es decir, del termos portavacunas volvemos el data lawyer al refrigerador. Y ese manejo, ese movimiento se tiene que observar dentro de la gráfica que nos arroja el data lawyer. Como les decía, hay dos tipos de data lawyer. Tenemos el data lawyer TGP 4017, que es el cuadradito de color amarillo, que este por lo general es para envío de vacunas para almacenes. Lo tienen por lo general el nivel central, a nivel nacional, el nivel regional y las redes o microredes, para que conserven ahí las vacunas en sus almacenes. En cambio, el otro data lawyer, que es el más convencional, el que me imagino que la mayoría ha visto, es el data lawyer TK 4014, que ese sí es para todos los establecimientos de salud que se conservan tanto en el refrigerador como en los termos portavacunas. Ambos son data lawyers que miden tal cual la información de las vacunas o del lugar donde se encuentren almacenados, ¿no? Sea en almacenes grandes, en frigoríficos, o sea en termos o refrigeradores. El, este tipo de data lawyer es el Medical 2 o también llamado Talc 2 o con su característica del TK 4014. Este monitoriza temperaturas entre los -40 a +85 grados centígrados, es decir, que soporta esas temperaturas y que tiene la capacidad de evaluar ese tipo de rangos. ¿Y cómo lo hace? Usando un sensor incorporado. Es una solución simple y rentable para registrar y verificar con precisión de manera exacta las condiciones de almacenamiento de vacunas en refrigeradoras. Requiere data logger, requiere el software TiniTag Explorer y un cable USB que es el CAP 005 USB. Dentro de las características del data logger, de este data logger, es que se conserva en refrigeradoras, en termos portavacunas, en cajas transportadoras, los podemos usar. Este también se encarga de registrar las temperaturas, tiene 16.000 de capacidad de lectura, tiene un inicio de disparo, es decir, cuando parpadea las luces, tiene una alta precisión, una alta resolución de lectura, descarga rápida de datos, porque al conectarse al software es bastante rápido la descarga, la obtención de los datos. También tiene un monitor de batería baja y la batería puede ser reemplazable por uno mismo, porque son
pilas pequeñísimas que se puede cambiar. Este data lawyer también tiene una luz tanto amarilla como roja. La amarilla es la que siempre cuando nosotros estamos conservando las vacunas en las refrigeradoras, mientras se mantengan las temperaturas ideales, va a parpadear de manera amarilla. Va a haber una lucecita que cada 2, 3 segundos parpadea, pero puede parpadear rojo. ¿En qué momento lo va a hacer? Cuando hay ruptura de cadena de frío. El otro, data lawyer es el TGP 4017. Ese es el cuadradito que se usa para almacenes regionales y de red y nacionales. Este monitorea el envío de vacunas en camiones frigoríficos, también pueden ir en los termos portavacunas o en las cajas transportadoras. Cuando nosotros vamos a recoger vacunas de la región, se puede llevar este data lawyer dentro de la caja transportadora porque vamos a recoger vacunas en grandes cantidades. El software es un dispositivo, es un CD en realidad, ¿no? Que se conecta para cada región. Este software es el llamado también TiniTag Explorer Software. Es una versión 4.9 la que actualmente se utiliza. La distribución es un software por región y tiene como objetivo la programación y la descarga de la información e interpretación también de los datos. Eh, por ejemplo, acá vemos que en la pantalla está ya instalado el software Tag Explorer. Ahí cada vez que se va a utilizar simplemente se le da doble clic y empezamos con el procesamiento de los datos. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico en el que en todo el mes se puede observar la gráfica de las temperaturas. Si podemos ver, en ese mes no hubo ninguna ruptura de cadena de frío porque todos están entre los rangos, ¿no? Entre 0 y 8 grados centígrados. Ahora, si es que alejamos el gráfico, podemos ver de esa manera, ¿no? De que están en en unos rangos más grandes, desde -30 hasta 40. ¿Qué hacemos ahora? Perdón, disculpen, mijito. Cortar tu pelo, hacemos para secar tu pelo. Bien, ay, disculpen, mi hijita estuvo por acá. Bien, entonces en esta imagen podemos observar que los rangos son más grandes, ¿no? Pero igual, en el rango de ese mes, tampoco no sale de los rangos, ¿no? Se sigue manteniendo entre 0 y 10. ¿Por qué digo 0? Porque el data logger puede observar o puede catalogar hasta 0 incluso como temperatura normal. Y en ese mes tampoco hubo ruptura de cadena de frío porque eh, está, está dentro de los rangos. El intervalo. Acá también hablamos en cadena de frío del intervalo, ¿no? Intervalo de temperatura máxima, intervalo de temperatura mínima. El intervalo de temperatura máxima es la temperatura máxima que oscila entre la gráfica que podemos ver en el software. Y la temperatura mínima es la mínima entre ambas mediciones. El monitoreo del data lawyer, acá tenemos un gráfico también que está entre las temperaturas de +2 +8 grados, ¿no?
Empieza desde el transporte que viene desde Lima a nivel nacional, el transporte por el MINSA, continuamos al área, al nivel regional en el almacenamiento de la direza. Luego también se transporta hacia las redes, a las microredes, a los hospitales, a los centros de salud, a los puestos de salud. Y como se puede observar, el data lawyer en todo lado hasta que llega a la vacunación, se puede observar que se encuentra en el rango, ¿no? En el rango de las temperaturas, es decir, que no ha habido ninguna ruptura de cadena de frío y esa es la parte más óptima, ¿no? Lo que debemos observar. Desde su transporte, su manipulación y al final lograr una inoculación o una inyección de la vacuna segura, tanto en el nivel intramural dentro del hospital o extramural en el área de el casa por casa. Dentro del monitoreo de conservación de las vacunas en el refrigerador y vacunación con data lawyer, tenemos acá, por ejemplo, una imagen en donde también se encuentra en los rangos de 0, entre 0 y 8, ¿no? Eh, no hubo ruptura de cadena de frío acá. En realidad el rango sí es desde +2, pero para considerar ruptura de cadena de frío se considera desde 0. En todo ese mes, desde el día 2 hasta el último día, no hubo ruptura de cadena de frío y es como se puede observar la gráfica, ¿no? Una gráfica muy bonita porque tenemos o se tuvo las vacunas seguras. Ese es otro gráfico de otro establecimiento que igual, ¿no? Dentro del mes se observa también las temperaturas. Hay una serie la serie de la gráfica no se puede observar uniforme, ¿no? Se observa de que está continuo en un momento, luego baja, luego sube, vuelve a bajar, y eso es por la manipulación de las vacunas, porque no siempre está en el refrigerador. En el refrigerador tiene una temperatura, al sacarla al termos va a tener otra temperatura, entre el abrir y cerrar el termos va a subir, va a bajar la temperatura, y al volverla al refrigerador es como se puede observar también esa, esa, esa serie. Acá, por ejemplo, este es otro gráfico en donde sí tenemos un pico, ¿no? Eh, para las 12 del día aproximadamente de ese día hubo una subida de la temperatura, llegó a más de 8 grados centígrados y ya eso es ruptura de cadena de frío, ¿no? Se observa que desde la mañana desde el inicio de turno se encuentra fluctuante dentro de los rangos, pero a eso de las 12 del mediodía se observa un pico. No sé, podría ser de que al momento de quizá guardar las vacunas, porque ya es el término de la jornada laboral, pudo estar el data lawyer y las vacunas expuestas más tiempo al medio exterior y eh, no se guardó con la rapidez hacia el refrigerador, porque el data logger es bastante sensible y va a percibir todas las temperaturas del medio exterior. Acá hay otro monitoreo que, por ejemplo, se observa de todo el día, ¿no? Desde las 4 de la mañana, por ejemplo, se observa una línea uniforme que es hasta las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana cambia o baja la temperatura. ¿Por qué? Porque se transportó del refrigerador hacia el termos portavacunas. Y posteriormente a eso de las 2 de la tarde vuelve a otra temperatura que es la hora en que se vuelve a colocar el data logger y las vacunas a la refrigeradora. Bien, entonces dentro de la ruptura de cadena de frío ya vimos todo lo que es data logger, ahora vamos a observar lo que es la ruptura de cadena de frío. ¿A qué se denomina ruptura de cadena de frío? Se denomina a toda exposición de las vacunas en temperaturas fuera del rango establecido, que es +2 +8 grados centígrados. Se debe conocer y actuar inmediatamente frente a una ruptura de cadena de frío para evitar la pérdida de la potencia o eliminación de las vacunas. Las vacunas
al ser expuestas al medio, a a un rango fuera de lo establecido, puede causar la pérdida de inmunológica o incluso perder la vacuna. Bien, entonces la ruptura de cadena de frío es un evento que pone en riesgo a todas las vacunas almacenadas, sea en un almacén o en un establecimiento de salud, o puede ser en refrigeradoras, puede ser en los termos o hasta en las cajas transportadoras. Las causas de ruptura de cadena de frío, tenemos causas internas y causas externas. Las internas puede ser por fallo del equipo. Quizás el equipo está funcionando de manera inadecuada, eh, o no tuvo quizá el mantenimiento preventivo. Y dentro de las causas externas puede ser el fallo del suministro de energía. A veces se nos va la luz o hay un apagón, entre otras cosas, nos quedamos sin suministro de energía y puede haber un causante de ruptura de cadena de frío. Sin embargo, si es que la luz retorna de manera rápida, es poco probable, ¿no? Porque las refrigeradoras también conservan una autonomía frigorífica que en algunos casos mantiene o conserva las vacunas hasta las 72 horas. También la temperatura fuera del rango nos puede causar una ruptura de cadena de frío porque no está en el rango de +2, +8. Y la exposición a la luz también puede inactivar las vacunas vivas atenuadas, ya que ellas son más sensibles al calentamiento. Recordemos que hay vacunas sensibles al calentamiento y al congelamiento. Entre las sensibles al calentamiento son las vivas o atenuadas, que son todas las subcutáneas, ¿no? Por ejemplo, la varicela, la antiamarílica, la SPR, entre otras. También lo que puede causar una ruptura de cadena de frío es no cerrar correctamente el equipo. Puede ser, como se puede observar ahí, el refrigerador. Yo he encontrado refrigeradoras mal cerradas con la tapa eh, debajo de la tapa del refrigerador hay unas mini tapas azules y esas están a veces mal colocadas y por ende no quedan cerradas herméticamente. O también los termos, ¿no? Los termos portavacunas también se colocan, no se cierran correctamente o las colocan de costadito o fueron muy duros para manipular y no los cerraron bien y ya eso puede ocasionar una ruptura de cadena de frío. Y también los paquetes fríos inadecuados o una mala preparación, una mala adecuación de paquetes fríos. De repente no dejaron descongelar los paquetes fríos, los metieron directo al, al termos portavacunas y eso puede ser, si es que los meten directamente sin dejarlos descongelar, puede haber una ruptura de cadena de frío por congelamiento. Entonces, ruptura de cadena de frío, ¿y ahora qué hago? Bien, veamos. La ruptura de cadena de frío es un evento que se puede presentar en cualquier momento, poniendo en riesgo las vacunas y la salud de las personas a las que nosotros podemos administrar esa vacuna si es que no nos damos cuenta que hubo una ruptura de cadena de frío. Acá he colocado dos gráficos. En una podemos ver que la primera es por calentamiento, está en rojito. Llegó a una temperatura de 8,5 y en la de la derecha es por congelamiento porque llegó a una temperatura de -0,5 grados centígrados. Entonces, ambas partes hay ruptura de cadena de frío por calentamiento o congelamiento. Entonces, ¿qué hacer en caso de una ruptura de cadena de frío? En ambos casos se debe restablecer la cadena de frío, es decir, trasladar las vacunas junto con el data logger y el termómetro a una caja transportadora de paquetes fríos y trasladarlos al establecimiento de salud más cercano. En caso no haya capacidad para dejarlo en el establecimiento, en una caja transportadora, se puede llevar a un establecimiento cercano que tenga la capacidad de acoger a todas esas vacunas. Es decir, acá se tiene que aplicar el plan de contingencia, que también ya lo habíamos hablado anteriormente. También inmovilizar todas las vacunas. Las vacunas no se deben utilizar hasta esperar los resultados de evaluación de la ruptura de cadena de frío por el nivel correspondiente.
quien determinará el uso o el descarte de las vacunas. Esas vacunas no deben tocarse, deben colocarse aisladamente a un costado para ver cuál es la respuesta frente a esas vacunas, de el qué hacer con esas vacunas. También notificar la ruptura de cadena de frío. Ni bien vemos que el data logger parpadea en rojo, hay que hacer el plan de contingencia y movilizar las vacunas e inmediatamente dentro de las 24 horas del día notificar la ruptura de la cadena de frío con la ficha de notificación de ruptura de cadena de frío vía correo electrónico. Pero primero también se notifica al área de epidemiología y posteriormente a la red. Y bueno, según el protocolo, determinarán la utilización de la vacuna. Si es que la utilización de la vacuna pues, va a ser dentro de los 3 primeros meses, o si es que se va a utilizar, o si es que se elimina la vacuna. El flujograma, bueno, acá he colocado nuevamente el flujograma de la aplicación del plan de contingencia, que es en caso de ruptura de cadena de frío, tenemos que preparar adecuadamente los paquetes fríos a una caja transportadora, de acuerdo, y hay que adecuarla de acuerdo al número de vacunas. Si es que tenemos muchas vacunas, podemos usar una caja transportadora grande, o dos, o tres, o si es que hay pocas, una pequeña nada más. Luego utilizar los paquetes fríos de agua acondicionados según el protocolo de adecuación de paquetes fríos, que tengan un ligero movimiento y colocarlos debidamente secados a la caja transportadora. Luego, el paso 3 es el número y tipo de paquetes fríos, será de acuerdo al modelo de la caja transportadora también. O en el caso sea un termo portavacunas, también cada termo tiene sus paquetes distintos. También ubicar con el termómetro de alcohol o el digital, ubicarlo dentro de la caja transportadora para registrar o observar cómo va la temperatura dentro de ella. Y por último, pegar sobre la caja transportadora una hoja que va a ser para el control y el registro diario de la temperatura mientras dure el plan de contingencia. Dentro de la notificación de la ruptura de cadena, tenemos que el establecimiento notifica a la microred notifica a la red, y la red es la que notifica o se reporta con la direza, con la jereza, y ellos con la parte nacional. Eso es con respecto a la ruptura de cadena de frío. Y la evaluación de la ruptura de cadena de frío, ya la respuesta en realidad va a venir por parte del nivel central. De ahí reportan a la red va a reportar a la microred y por último al establecimiento. Y con ello van a decidir o nos van a decir cómo realmente se encuentra el estado de las vacunas, si es que se puede utilizar, si no se puede utilizar, si se va a eliminar o en algunos casos solo se utiliza dentro de los 3 primeros meses de acuerdo a la exposición de la vacuna y al tiempo y a la temperatura de la vacuna. Bueno, también hay un test de agitación. Esto sirve para la ruptura de cadena de frío por congelación. El test de agitación se realiza cuando hay sospecha de congelación o se desea verificar si hubo congelación de las vacunas absorbidas. No se realiza cuando se evidencia congelación del frasco, ¿no? Porque ya se ve o se observa congelado. La vacuna debe ser eliminada inmediatamente y no se recomienda retirar las etiquetas de las vacunas. Si hay dificultad para la observación de la sedimentación, hay que colocar los frascos de vacuna de cabeza, como se puede observar en la imagen, para observar si hay sedimentación y ver que el resultado sea negativo en el caso de las etiquetas que están intactas. La importancia de evitar la ruptura de cadena de frío es muy importante y el personal de salud debe comprender y recordar que el daño producido por una ruptura de cadena de frío es acumulativo e irreversible. No hay nada de que ahorita se calentó, pero lo vuelvo a meter al refrigerador y vuelve a congelarse como los helados, como los marcianos. No, esto es acumulativo, causa daño cada ruptura, ¿no? Puede ser
si se calentó o se congeló, ese daño es irreversible. También no existe la recuperación de estas vacunas, aunque se restablezca la temperatura correcta, por lo tanto se debe garantizar que las vacunas conserven su potencia inmunológica. Es muy importante y de vital importancia mantener la conservación de las vacunas para así también evitar ESAVIS. La temperatura óptima es entre -2 a -8 grados centígrados para asegurar su efecto y evitar reacciones no deseables, como les mencionaba, el posible SAVI, ¿no? También las alteraciones en la cadena de frío pueden ocasionar la pérdida de la capacidad inmunizante y eso también ocasionar la pérdida de las vacunas, ¿no? Los daños, y eso no se recupera. Asimismo, se debe realizar el control de temperaturas por medio de las lecturas de los termómetros, sea el termómetro digital, termómetro de alcohol y el registro correspondiente al inicio y al final de la jornada de vacunación. Eh, Nosotros tenemos un registro de temperaturas en donde se plasma, y la vez pasada ya había mencionado, se plasman las temperaturas. Y también evitar la ruptura de cadena de frío incrementa, o sea, al romper la cadena de frío podemos tener un incremento de pérdidas de vacunas. Y asimismo la pérdida de confianza de la población, porque como les había mencionado, si las personas conocen del caso de algún daño, de alguna que haya sido producido por vacuna, no van a querer vacunarse. Y eso es perder la confianza de la población hacia nosotros como personal de salud o personal vacunador. Acá está la hoja de notificación de ruptura de cadena de frío, que es el anexo 14A. Acá se coloca el nombre del establecimiento, la fecha de notificación, que en realidad viene a ser la fecha de la ruptura de cadena de frío. Acá se coloca la fecha donde se detectó, porque puede haber sido en el mismo día que me di cuenta que el data lawyer eh, marcaba una luz roja y de inmediato lo notifico, o pudieron darse cuenta en la lectura del data lawyer que se hace cada fin de mes. Una vez al mes se ve que hubo una ligera ruptura de cadena de frío y también se puede notificar. Y de acuerdo a ello se manda a la red, se manda a la red, luego va a nivel nacional y ellos verifican o evalúan qué procede con la vacuna. Acá, por ejemplo, en este anexo, que es de la norma técnica, está la interpretación de los resultados. Y eso es lo que quería llegar. De las temperaturas entre 8 a 25 grados centígrados, es decir, las vacunas que son expuestas al calentamiento. Por ejemplo, en el caso de la IPV, que es o la polio oral, en el caso de la polio oral, disculpen, cuando las vacunas fueron expuestas por menos de 24 horas a una temperatura de entre 8 a 25 grados centígrados, la vacuna se puede utilizar dentro de los 3 primeros meses. Pero si esa vacuna fue expuesta por más de 24 horas, simplemente no se usa la vacuna. Asimismo, por ejemplo, la SPR, si es que fue usada si es que hubo una ruptura de cadena de frío dentro de las 24 horas, eh, se puede usar la vacuna. Pero si es que ya pasa 24, 72 horas, se puede usar, pero en 3 meses. Y si es que sobrepasó las 72 horas de la SPR en una temperatura mayor a +8, ya no se utiliza la vacuna. Igual, la antiamarílica se utiliza siempre y cuando haya estado expuesta a menos de 24 horas. Si es que se expuso de 24 a 72 horas, sí se puede usar, pero dentro de los primeros 3 meses. Y mayor a 72 horas no se usa la vacuna. En el caso de la BCG, de la DPT y de las demás vacunitas como la hepatitis B, la hepatitis A, la pentavalente, esas vacunitas, si es que fueron expuestas, la exposición fue menor a 5 días, se puede usar la vacuna, pero si fue la exposición mayor a los 5 días, ya no se puede usar esa vacuna. Ese es en el caso de la ruptura de cadena o exposición a calentamiento. En el caso de la exposición a congelamiento, en el caso de la vacuna de la polio oral,
se puede usar la vacuna. Si es que sobrepasó o si es que estuvo las vacunas expuestas al menos a cero o por debajo de cero, las vacunas se pueden usar en la polio, en la SPR, la BCG, la antiamarílica, la varicela y la HIV liofilizada. ¿Cuál no se puede usar? En el caso de la DPT, de la hepatitis B, hepatitis A, la pentavalente, la neumococo, la influenza, la del VPH, que es del papiloma, el rotavirus, la IPV en inyección y la meningococo que ahorita no tenemos. Bueno, esas vacunas, si es que fueron expuestas a congelamiento, no se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque esas vacunas son muy sensibles al congelamiento y por lo tanto pierde su capacidad inmunológica y además que puede cristalizarse y congelarse las vacunas y eso ya no es óptimo para el uso a las personas. Bueno, en cadena de frío no basta decir yo manejo una buena cadena de frío, hay que demostrarlo con el data lawyer. Y bien, la calidad de las vacunas va a depender del cuidado que pongamos nosotras como enfermeras y el personal técnico que está a nuestro cargo en conservarlas adecuadamente en todos sus niveles de atención, tanto a nivel primario, secundario, en el nivel local, regional, nacional, en el transporte, en el almacenamiento, en la manipulación y colocación de las vacunas hasta el momento de su aplicación en el bracito o en la pierna del paciente. Gracias. Bueno, con esto culminé. Si tienen alguna consulta, me lo hacen saber. Gracias.